Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Esencia Viva. Esencia Y Viva. estamos muy contentos de saludarle, ¿verdad? Este es nuestro episodio número 4. 4. Vamos avanzando. Y es lindo poder estar aquí. Gracias por siempre estar atentos a cada episodio, por conectarse, por verlo. Oye, los comentarios. Sí, los comentarios muy buenos. Agradecemos Sí. enormemente porque sabemos que está siendo de bendición para quienes están siendo parte de este proyecto. Así es, gracias. Hemos visto sus comentarios y nos alegra también saber que ustedes están compartiendo este podcast porque no solamente está siendo de bendición para ustedes, sino que también para otros, ¿no? Como cuando algo está muy bueno, uno tiene que compartirlo. Claro. Bueno, así es. Así que gracias. Sí. Y no olvide también dejarnos ahí desde dónde nos escribe, desde qué país nos ve o nos escucha, si es en Spotify. Y bueno, contentísimos de estar aquí otra vez con ustedes una semana más. Así es, hoy hablaremos de algo que en algún momento de la vida llega a nosotros y muchas veces, no solamente una, sino muchas veces nos llegan momentos difíciles, momentos en que de pronto perdemos la fe, de que no entendemos qué está pasando, en que todo está oscuro. Pero la pregunta de hoy es, en medio de esos momentos difíciles de la vida, ¿dónde está tu fe? Qué buena temática. Vamos a estar hablando de aquello que nos pasa a todos, pero solo aquellos que pueden mantenerse firmes en la fe pueden solventar tal vez las situaciones de manera distinta. Así que hoy vamos definitivamente a participar de una temática espectacular. Y no olvides suscribirse antes de que entremos a nuestro tema de esta hora. Así que la campanita, suscríbase. Ahí la campanita. Hay que recordarlo, hay que decirlo, así que aquí estamos. Claro que sí. Muy bien, vamos a hablar de las tormentas. Mira, y sabes, una vez escuché a alguien que decía que en la vida o vas a entrar en la tormenta, o estás pasando en la tormenta, o acabas de salir de la tormenta. Y yo creo que de eso se trata la vida. En algún momento estamos en alguna de esas situaciones. Y quizás en esos momentos tú digas, oye, pero ya estoy bien. Tranquilo, todo está tranquilo, relajado. Todo está al 100% en la familia. Prepárate, porque ya viene una, ¿cierto? Porque por medio de esa tormenta, entonces, nuestra fe aumenta. ¿Qué es un momento de crisis o qué es una tormenta? Hablamos de un momento de crisis o de una tormenta, de ese momento difícil de la vida, en la que se puede pasar tal vez a través de perder a un ser amado. Por ejemplo, el día de ayer alguien me mandó un mensaje de texto pidiéndome algún libro que me recomendara o que yo le recomendara para alguien que acaba de perder a un ser amado, ¿no? En ese momento de perder a un ser amado es una crisis, es un momento muy difícil. La enfermedad de un hijo o la enfermedad de manera personal, una ruptura emocional también es un momento de crisis. Una crisis emocional, de salud mental. Sí, hay diferentes formas de poder experimentar crisis. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? ¿O por qué es tan importante la fe en medio de la crisis? Porque en medio de la crisis es donde, bueno, uno, se sabe quién soy, ¿cierto? Y dos, mi fe se fortalece. Así que eso es uno de los puntos que vamos a tocar en el día de hoy. Así es. Definitivamente todos enfrentamos momentos de incertidumbre, ¿ok? Y la palabra del Señor aún me lo confirma, porque Dios dice en el libro de Juan, capítulo 16, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Nadie nos dijo, el Señor nos dijo en ningún momento que no íbamos a tener tormentas, que no íbamos a tener tribulaciones. Las van a ver, lo dijo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Él va a estar con nosotros. Ahí voy a estar yo. Ahí los voy a acompañar en medio de la tormenta. Así que así no podemos decir, ¿pero por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Todos tenemos que pasar por momentos de crisis. Ahora, si yo te preguntara a ti, Carolina... Oye, pero él siempre me hace las preguntas a mí. ¿No se han dado cuenta? Siempre me dice... El que primero pregunta gana. Mira, el otro podcast yo le voy a tirar una pregunta. Prepárate. ¿Cuál ha sido ese momento de crisis que tal vez has pasado o has tenido en el que la fe ha sido la clave para poder sobrepasarla? O sea, me estás preguntando exactamente
Sí, un momento de crisis, que hayas tenido un momento difícil en el que ha sido la fe la que te ha ayudado a sobrepasar ese momento. Bueno, hay muchas y quizás hay muchas en que uno diga, bueno, las puedo compartir. Hay muchas tormentas que son solamente entre tú y Dios, ¿no? Una de esas tormentas, pienso yo que fue, si no recuerdas, hace alrededor de estamos hace poco haciendo cuentas, de unos 7 años más o menos, que fue cuando nuestro hijo tuvo un accidente bien grave. Estaba muy pequeño, iba a cumplir 2 años y tuvo un accidente grave que no vamos a entrar en detalles porque ya muchos de ustedes lo conocen. Y si no lo conoces, algún día entraremos más en detalle. Pero fue un momento crucial donde tuve la fe de que Dios, ya fuera que le fuera a pasar algo grave, Dios tenía un propósito. Sí. Uno. Y dos, si no pasaba algo, la fe definitivamente de que había enviado ángeles y que sí, de una u otra manera, Dios tenía un propósito con ese evento y con la vida de mi hijo, sin duda alguna. Entonces, la fe de saber que Él estaba en control, que a pesar de la tormenta tan dura que vivimos en ese momento, Él estaba en control, Él estaba con nosotros y había un propósito para. ¿Y tú? Bueno, tengo mucha experiencia, estoy aquí pensando. A ver, si hablamos de pronto, estamos hablando de la esencia viva, ¿no? De esas experiencias o de esa parte de nuestra vida que es la esencia que debe permanecer para poder afianzar nuestra fe. Voy a ser vulnerable en esta hora, ¿ok? Yo creo que cuando nosotros nos casamos, no fue fácil. Cuando nosotros nos casamos... Y lo hemos dicho muchas veces. Y lo hemos dicho, lo hemos compartido, ¿verdad? Esa época de acople no fue tan sencillo porque aunque venimos de familias pastorales, somos hijos de pastores, no fue fácil encontrar ese clic. Ella viene de un hogar, o tú vienes de un hogar muy, muy cariñoso, yo vengo de un hogar un poquito más parco en ese aspecto. Y encontrar ese acople nos generó una crisis bastante grande cuando estábamos comenzando nuestro matrimonio. Y en esos momentos de crisis que tú dices, bueno, soy pastor, vamos a la iglesia, ministramos en la iglesia, tenemos una responsabilidad espiritual. Sin embargo, tenemos un problema o tenemos una crisis en esa área del matrimonio. Y yo creo que fue a través de saber de que Dios nos había unido para un propósito, de que Dios había guiado cada aspecto, lo que hizo que nuestra fe, o en este caso mío, mi fe, pudiera hacernos caminar para estar donde estamos hoy. Y creo que fue un momento muy difícil, pero que con la ayuda del Señor se pudo superar. Todos vemos experiencias o vemos crisis de muchas formas. De paso, nos gustaría que usted escribiera ahí cuál ha sido su momento más difícil de la vida, porque eso ayuda a motivar a otros. Tal vez otros están pasando por la misma situación que usted está pasando. Pero la fe juega un papel súper importante en el medio de la crisis o en el momento de crisis. ¿Por qué es tan importante la fe en ese momento? Nos mantiene enfocados a pesar de la tormenta. A pesar de que todo está oscuro, porque así parece una tormenta, podemos ver la luz y no estamos solos. Así es. La fe hace que nosotros tengamos la seguridad de que Dios va a proveer en medio de esa dificultad o en medio de esa necesidad. La fe no es la ausencia de miedo. Es que a pesar del miedo que yo tengo, yo sé que Dios está al control. Sí. Esa es la diferencia. Hoy queremos compartir contigo una historia muy interesante de la Biblia. Que por cierto es una de mis favoritas. Se convirtió en una de mis favoritas porque tuvimos la oportunidad hace varios años de ir a este lugar donde exactamente ocurrió esta historia. Y los que han ido saben que una cosa es leer y otra cosa es estar allí en el lugar, y fue en el Mar de Galilea, ¿no?
tan pronto llegué al mar de Galilea, esa fue una de las cosas que de una vez me acordé, saqué el espíritu de profecía que había llevado y lo leí. Jesús calma la tormenta. Esta es una historia maravillosa. Esta es una historia maravillosa. Y está en el libro de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35 en adelante. Dice así: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud, se fueron, en fin. Versículo 37 dice: se levantó una gran tempestad con vientos de tal manera que las olas azotaban la barca y estaban por inundarse. Eso tuvo que haber sido terrible. Tuvo que haber sido terrible. Yo no sé si usted ha estado en una experiencia en el mar. Nosotros sí. Una vez tuvimos ahí en Cartagena una experiencia bastante difícil con el mar. Y es bien complejo. Ahora no me imagino a este punto estos hombres están extremadamente extenuados por luchar, ¿verdad? Por su vida. Sí. Y Jesús dice la historia que está tranquilo, dormidito, relajado, allá en la proa del barco, y estos hombres están luchando. Yo creo que esa es la realidad de nosotros en medio de las tormentas. Tratamos muchas veces de salvarnos a nosotros mismos, sabiendo que Jesús está ahí. Ahí está en el barco. Que Jesús está ahí. Y esta historia me gusta porque comienza diciendo que Jesús hizo una aseveración o dijo algo muy interesante: vamos a pasar al otro lado. Yo quiero recordarte esto. Si Dios dice vamos al otro lado, ya Él prometió que íbamos a llegar. Y si Dios hasta este momento te ha dicho no te preocupes, tranquilo, yo voy a proveer, la tormenta es parte del proceso, pero ya está garantizado el arribo al otro lado. Amén. Yo creo que eso debemos hoy tener la certeza, la seguridad de que ya Dios en su palabra nos dio la salida. Ahora tenemos que afrontar pues la tormenta, pero sabemos que vamos a llegar a puerto seguro. Qué lindo, qué lindo. No debemos olvidar eso. Cada vez que estamos pasando por la tormenta, tener esa seguridad, ¿no? Definitivamente va a ayudar el proceso de pasar la tormenta. Recordar eso. Ahora, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo los apóstoles? ¿Por qué tienen miedo estas personas que están aquí? ¿Se puede tener miedo y al mismo tiempo tener fe? Sí. ¿Qué piensas? Sí, pienso que sí. ¿Por qué? Porque es natural, es normal tener miedo. Es un sentimiento, no está mal tener miedo. Cuando hablábamos, y me recuerdo cuando hablamos de las emociones con nuestros hijos y les explicábamos, cuando tienes miedo, está bien tener miedo. El miedo es una forma de que es una emoción también. Exacto, y que te ayuda a tu cuerpo a estar en alerta. Algo no está bien. Así que está bien tener miedo. Y por supuesto tener fe también, porque sabemos que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Claro que se puede tener los dos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confiar en medio de ese temor? Porque estos apóstoles, estas personas que están en la barca, están preocupados. El versículo 37 dice: se levantó esta gran tormenta, pensaban que se iban a hundir. Y el versículo 38 dice: Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Y estos lo levantan, ¿ok? Y le dicen: ¿acaso no te importa que nosotros nos estamos hundiendo y naufragando? Yo creo que el miedo muchas veces es el que hace que perdamos de vista quién está con nosotros. Y si nosotros tenemos la seguridad que Jesús está en medio nuestro, el miedo no va a tomar control de nuestras emociones y de nuestra vida, sino que a pesar de las circunstancias difíciles tenemos la seguridad de que Dios está ahí. Y al escucharte pensaba, ¿no? Muchas veces nosotros somos los discípulos. Muchas veces lloramos, gritamos, suplicamos al Señor. No te importa, mírame cómo estoy, mírame lo que estoy sufriendo, mira lo que está pasando. No te importa, ¿verdad? Y seguro tú también has pasado por esa situación. Y el Señor se despierta y les dice: pero es que aquí estoy. Porque están nerviosos. ¿Qué te pasa? Porque están nerviosos. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Y de pronto a veces en medio de la tormenta se nos hace difícil ver eso. Y eso es lo duro. ¿Cómo poder recordar entonces que Dios está
conmigo? ¿Qué pasos necesito seguir? Cuando sé que voy a afrontar esa tormenta, ¿qué puedo hacer? Y Jesús quiere hacer la misma pregunta que tal vez hizo de alguna forma a los discípulos, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe en medio de la adversidad, en medio de la crisis? Y esa pregunta queremos hacértela hoy. ¿Dónde está tu fe en medio de la crisis? Si estás pasando, si ya pasaste o estás por pasar, ¿dónde está la fe? ¿Dónde juega la fe ese papel tan importante? ¿Y cómo hacemos ahora para mantener la fe? ¿Ok? Entonces, ¿qué pautas podemos hablar hoy para cómo mantener esa fe en medio de la tormenta? Lo primero que podría compartir o decir en esta hora es, recuerde que Jesús está en la barca. Yo creo que recordar que Jesús está ahí nos da seguridad. Es como, por ejemplo, cuando estamos jugando o estábamos niños y estábamos jugando a la bicicleta y nos caemos, ¿verdad? Estamos raspados, adoloridos. Saber que papá está ahí para levantarnos, para de pronto abrazarnos, eso nos da seguridad. El dolor lo vamos a experimentar. Claro, inevitable. Inevitablemente, pero al mismo tiempo, esa sensación de seguridad que nos da el saber que estamos acompañados en el proceso nos trae paz. Nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. Así es. Otra de las herramientas para poder mantener la fe en medio de la tormenta puede ser hablar con Dios sin filtro, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de filtro, ¿no? Pero decirle a Dios las cosas como realmente son. Como me siento, como Exacto. estoy. ¿Sabes? A veces pienso que nos enseñan desde pequeños a orar de una manera en que estoy hablando a un Dios superior, y sí, es un Dios superior, pero entonces lo trato como el allá, el lejos, en el cielo, y me refiero a esa persona como tal. Pero no hay nada más lindo como saber que Dios está contigo, es ahí, es tu amigo. Lo repetimos, pero y cuando vamos a hablar con Él, lo tratamos de, no sé, como un señor allá, ¿verdad? Pero no, es tu amigo, habla con Él como tal como te sientes, tal como estás sufriendo, tal como ves la tormenta. Es muy importante. Si hay que llorar, llora. Si hay que gritar, grita. Si hay que tirarse al piso en súplica, lo haces, porque así es como te estás sintiendo. Así que hablar con Dios. De paso, Dios no se ofende por nuestra sinceridad. Cuando nosotros hablamos con Él sinceramente, eso es, Señor, estoy luchando con esto, no soporto esta crisis. ¿Hasta cuándo? Dios no se ofende cuando nosotros sinceramente vamos delante de Él y expresamos nuestros sentimientos. Por el contrario, Dios siempre valida nuestros sentimientos. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer, como decías, es ir, hablar sin filtros. Me siento así, estoy así. Y de esa manera, pues yo sé que el Señor va a traer reposo. De paso, la palabra del Señor dice que Él no ha permitido ninguna prueba que nosotros no podamos soportar. Entonces, habla con Él. Cuéntale cómo estás, cómo te sientes. Sí, sin pero filtro. se nos hace fácil ir y contarle a nuestros mejores amigos o a nuestra comadre o a nuestro compadre y se lo decimos sin filtros. Pero cuando llega el momento de orar, es como que nos bloqueamos. Entonces es ir, cuéntale al Señor realmente como si estuvieras contando a tu mejor amigo, ¿no? Así Tal es. cual. ¿Qué otra herramienta podríamos tener? Aférrate a lo que Dios dijo antes que la tormenta comenzara. ¿Ok? No temas porque yo estoy contigo, dice el libro de Isaías. Ahí, si viene la tormenta, ya Dios prometió que está conmigo. Entonces, puede venir el momento de dificultad, pero no voy a perder la fe. Y mira, uno de los grandes problemas es que la gente olvida con mucha facilidad cómo Dios los ayudó en el pasado. Y entonces se nos olvida la manera extraordinaria como Dios intervino antes y creemos que esto Dios ya no lo puede solucionar o esto está muy grande para Dios. Y recordar que ya Él hizo provisión de que ya nos dijo que iba a estar con nosotros, ya dijo pasemos al otro lado. Es una garantía de que Dios está con nosotros, ¿no?
Por eso decíamos en el episodio anterior, cuando vamos a la palabra de Dios, ahí está muchas veces lo que necesitamos escuchar para tener esa seguridad de que en medio de la crisis, Dios está con nosotros. Y si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Así es. Punto. Uh-huh. Caso cerrado. No hay más que discutir. No hay más. Si Dios lo dijo, así va a ser. Y como decíamos al principio, la fe no es la ausencia de miedo o de problemas, sino es la decisión que yo tomo de creer a pesar del miedo, a pesar de los problemas, a pesar de lo difícil que sea. Me encanta esa frase y quiero de pronto dejar con ustedes que podamos recordar hoy algunas preguntas para reflexionar, que nos van a ayudar a ir delimitando esta conversación que estamos teniendo. Es, ¿qué tormenta estás enfrentando hoy? ¿Qué es eso que estás atravesando? Porque también reconocer que estamos atravesando una tormenta nos da la seguridad de que, hombre, necesitamos más de Dios hoy que en cualquier otro momento. Otra pregunta, tal vez para que reflexionemos, es ¿cómo estás respondiendo? ¿Okay? ¿Cómo está respondiendo tu fe ante esta circunstancia? ¿Hay más fe que miedo? ¿O hay más miedo que fe? Porque si hay más fe que miedo, vas a poder tener la seguridad de que va a ser más fácil pasar la prueba. Pero si hay más miedo que fe, puede nublar tu entendimiento y no vas a poder ver quién está a tu lado. Así es. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta, o dejarte más bien una pregunta para que reflexiones. ¿Qué promesa de Dios puedes recordar en este momento para poder cruzar esta tormenta? Dios nos ha dejado muchas promesas en la Biblia. Seguro sabes, seguro has escuchado. ¿Cuál de todas esas quieres reclamar hoy en esa tormenta que estás pasando? Reclámala, pídela, órala, cántala, pero reclámala, pídesela al Señor. Para eso están las promesas de Dios. Y quisiéramos pedirte que puedas escribirnos ahí ese pedido, esa prueba. Ya lo habíamos dicho tal vez hace unos minutitos, pero quisiéramos orar por esas crisis que tal vez puedas estar pasando y que como comunidad, todos los que leen los textos, ven los mensajes, nos unimos en oración por cada una de esas peticiones que se van a dejar aquí. Así es, queremos orar por ti y por tu tormenta, así que compártela. Y sin duda alguna juntos oraremos por ti también. Así que es increíble saber la confianza y saber que a pesar de la tormenta, Dios está con nosotros. Y si en esos momentos estás pasando una tormenta o ves venir una tormenta que se te acerca, te invitamos a que compartas ese podcast también con tus amigos, con tu familia, que si es necesario volver a escucharlo o lo tengas ahí, cuando pase la tormenta, déjame lo recuerdo otra vez, ¿verdad? Para poder recordarlo y poder utilizarlo en ese momento. Dios nos envía diferentes maneras también de fortalecernos y alentarnos durante la tormenta. Envía personas, envía mensajes, envía podcasts, envía canciones, recordándonos que no estamos solos, que esta tormenta va a pasar, que es necesaria, con fe, la vamos a lograr. De paso, yo creo que es en las tormentas donde la fe se robustece, se vuelve grande. Salimos airados ahí, no de bravos, sino llenos, grandes, porque hemos visto la mano de Dios actuando en la tormenta. Cuando llegaron los apóstoles al otro lado, yo me imagino a esos hombres diciendo, wow, el Señor se levantó, paró la tempestad, wow. Yo creo que eso es precisamente la garantía de saber que la fe no mengua en el medio de la crisis. Y es saber que muy pronto vamos a ver la victoria cuando lleguemos al otro lado, vamos a disfrutarla. Así como los apóstoles disfrutaron de ese momento en el que Jesús se levanta y dice, haya paz. Yo creo que lo necesitamos hoy. Y si lo que estás solamente esperando es que Dios se levante y diga, haya paz en tu vida, oramos para que eso pueda llegar muy pronto a ti. Así que ese sentimiento no se compara con nada, nada. El después de haber pasado la tormenta, no, es indescriptible. Así como decías tú, se siente como que nos dan ánimos para prepararnos para la que viene. Sí, señor. Así que sí. Hoy, que tu fe se mantenga firme en medio de la tormenta, ha de pasar.
Y queremos colocarte en las manos de Dios y que este podcast oramos para que sea de mucha bendición para ti. Así es, te esperamos. Gracias por en nuestra acompañarnos. próxima vez. Así es. Ya Ha sido un placer. Ajá. ¿Y qué tal el próximo podcast? Vamos a hablar de un tema también muy especial que nos llega muy cerca al corazón de todos. Es el perdón. El perdón, el proceso del perdón, lo difícil que es perdonar, pero lo importante que es perdonar. Así que no te lo puedes perder. ¿Verdad? Amén. Nuestro podcast número 5. Amén. Y recuerda compartir con tus amigos. Nos encantó estar contigo una vez más y te esperamos la próxima semana aquí en Esencia Viva. Dios te bendiga.